Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a decorar esta base de madera. Y la misma decoración también la vamos a hacer con estos bastidores. No os perdáis el vídeo porque incluyo una sorpresita. ¡Empezamos! Lo primero que quiero hacerle es decoupage al fondo de mi base. Esto es una bandejita que tiene una profundidad aquí de un medio centímetro más o menos y quiero cubrir esta zona. Para ello voy a utilizar este papel japonés que hará un par de meses ya os lo mostré. Lo podéis encontrar en Dipinto di Blu, como siempre en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Y en aquella ocasión ya os comenté que yo estos papeles me gustaban para crear fondos. No van a ser el protagonista del trabajo, ni mucho menos, va a ser lo siguiente que vais a ver, pero quería crear un fondo bonito. Esta vez no voy a rasgar el papel porque no quiero que se integre, quiero que quede un corte recto y limpio. Así que cojo mi papel, lo coloco encima de mi base y con un lápiz marco por donde quiero después cortar. Ya tengo mi papel recortado y como veis el fondo de la base está pintado en blanco. Primer fallo del año, pensé que le había dado al botón para grabar y no lo hice. Me puse a pintar y cuando me di cuenta no lo había grabado. Pero simplemente le he aplicado una capita de pintura blanca, pintura acrílica blanca, en la zona donde después voy a pegarle el papel. Ya está seco y ahora pasamos al decoupage. En el papel japonés no necesitamos colocar adhesivo cola en la parte de abajo. Lo colocamos en su sitio. Cola para decoupage, si no tenéis, cola blanca rebajada con agua. Y del centro hacia afuera, presionando para que no se nos hagan ni arruguitas ni burbujas. Vamos aplicando la cola y nos tenemos que asegurar de que quede bien pegadito, sobre todo por los bordes. Voy a hacer un sombreado alrededor del papel, con un pincel angular y pintura acrílica en un tono verde carruaje. Lo siguiente que voy a hacer va a ser encapsular flores secas con resina. En Instagram hace ya un par de meses, creo que un mes o 2 meses, no sé exactamente cuánto tiempo, pero se hizo una publicación de cómo estaba secando estas flores, que son crisantemos. A la vez también sequé hojas de helecho y alguna flor de lavanda. Para este trabajo voy a utilizar las hojas de helecho. Y la resina que voy a usar va a ser esta, que es la más líquida que tienen en Resin Pro. Os dejaré los enlaces en la cajita de descripción a la web Resin Pro, donde podéis encontrar todo tipo de resinas que necesitéis para vuestros trabajos y a esta de aquí en concreto. También os dejaré un descuento del 10% aplicando el cupón Amparo la Cruz. En algún vídeo os he enseñado cómo encapsular piezas, sobre todo si utilizamos flores secas, siempre tiende a flotar en la resina. Bueno, pues para que eso no ocurra, porque mi profundidad de la bandeja es de medio centímetro escaso, no quiero que se queden en la parte superior y que quede rugoso. Quiero que se queden pegadas a la base. Y lo que voy a hacer va a ser eso, pegar mis hojas de helecho en la base, en los sitios donde yo quiero que vayan. Vamos a ir colocando primero nuestras hojas para ver en qué posición nos gusta más. Iremos recortando las hojitas que no nos interese. Y las vamos a ir pegando con cola blanca. Y lo mismo haré con unas pequeñas flores de lavanda.
He dejado secar la cola media horita, no más, no hace falta más. Y ahora ya voy a colocarle la resina. Yo ya la tengo aquí mezclada. En todos los envases viene la cantidad del componente A y componente B que tenéis que aplicar. En este en concreto es 100 gramos del componente A, 60 del componente B y el tiempo que tenéis que estar mezclando la resina. En este caso 90 segundos. Tenéis que hacerlo hacia todos los lados, derecha, izquierda, arriba, abajo, con cuidadito y despacio para no crear demasiadas burbujas. Pero tampoco os preocupéis porque en este trabajo en concreto, que trabajamos en una superficie plana, que no es en un molde, las burbujas que se queden las quitaremos con un soplete. Bueno, pues ahora ya aplicamos la resina, cubrimos toda la superficie y dejaremos que catalice. Le pasamos la llama rapidito sin pararnos en ningún punto para no quemar la resina y ya lo tenemos listo. Y ahora ya nos queda dejar que catalice, que endurezca la resina. Pero cuando encapsulamos piezas, normalmente se crean como burbujitas de aire por debajo, que esas poco a poco van saliendo. Bueno, pues vamos a estar pendiente. Entre media hora y una hora venimos, vemos si alguna burbuja ha salido a la superficie y volvemos a darle un poquito de calor y eso lo haremos un par de veces. Cuando veamos que ya no salen burbujitas, pues ya lo vamos a dejar 24 horas. Y así es como ha quedado. Fijaros qué bonito. Lo podéis utilizar como bandejita portaobjetos o, como voy a hacer yo, decorando una pared. Aquí en la parte de atrás le he puesto un ganchito para poderlo colgar. Si no tenéis bases como esta de madera, bueno, pues también podemos utilizar bastidores. Y fijaros qué bonito ha quedado. ¿Veis? Aquí tiene otro ganchito para colgarlo. Más chiquitín. Bueno, pues vamos a hacer un bastidor, ¿no os parece? Os voy a enseñar cómo poder hacerle un fondo para contener la resina. Para hacerle la trasera al bastidor podéis utilizar casi que de todo. En el primer bastidor grande que os he mostrado, he utilizado una chapita de madera, de esas que son de 2 o 3 milímetros de grosor. En este otro he utilizado cartón gris o contracolado, que también voy a utilizar en este, pero también os pueden servir la parte de atrás de un marco de fotos que se os haya roto. Bueno, pues la parte de atrás os puede servir para hacer esta pieza. Y lo primero que tenemos que hacer es marcar el círculo interior. Y recortamos. Para forrar la parte de atrás voy a utilizar un papel decorado. Marcamos la circunferencia del cartón que acabamos de cortar y vamos a recortar este papel 2 o 3 milímetros por fuera de la marca que acabo de hacer. Trabajamos ahora sobre el círculo de cartón que hemos cortado. Uno de los lados lo voy a pintar con pintura acrílica blanca. Una vez se ha secado la pintura blanca, vamos a hacerle el decoupage igual que hicimos con la base. Con una lima de uñas retiramos el sobrante. Envejecemos los bordes a pincel seco. Ahora ya pasamos a pegar nuestra base de cartón al bastidor. Vamos a poner un cordoncito de cola blanca alrededor. Ahora vienen los pasos que necesitamos hacer para sellar y hacer esta parte de aquí estanca, para que la resina no se nos salga, como veis por aquí. ¿Veis? Que aquí se me ha hecho una rendijita y por aquí hay otra rendijita. La circunferencia, el corte no es perfecto, así que una vez lo unimos se quedan rendijitas que aunque sea muy pequeña, por ahí la resina se nos sale seguro. Así que ahora vamos a asegurarlo y hacer un recipiente estanco. Por la parte de delante lo que voy a hacer va a ser pegarle un cordón con silicona caliente justo por el borde. A la vez que decoramos, lo que conseguimos es que la silicona rellene esos huecos que se nos han quedado.
Y ahora vamos a sellar por la parte de atrás con la misma silicona y con un poquito de agua. Vamos haciendo el cordón por el borde, vamos a ir a trocitos, nos mojamos el dedo en agua y presionamos. De esta manera la silicona queda completamente aplastada. La parte trasera, con el círculo que hemos cortado en papel decorado, la vamos a forrar. Si no queréis poner papel, también podéis aplicarle una capita de pintura. Y ya tenemos el bastidor listo para decorarlo de la misma manera que hicimos con esta pieza, pegándole primero las hojas secas y después vertiendo la resina. Y estas son las piezas ya terminadas. Como veis, una decoración sencilla pero que queda preciosa. Como ya os he dicho, para colgar en la pared, que es lo que voy a hacer yo, o como porta objetos. Y como veis, me he emocionado haciendo más de las que necesito, así que la sorpresa llega ahora. Esta pieza de aquí, que la he hecho en un bastidor, con las flores que me sobraron de hacer esta otra. Pues bueno, pues esta pieza la voy a sortear. El sorteo será internacional. Desde cualquier país del mundo podéis participar. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Solamente dos cosas. La primera, aquí abajo dejar un comentario, porque de entre los comentarios realizaré yo el sorteo. Y la segunda cosa, estar suscritos al canal. Pero es muy importante que tengáis las suscripciones a los canales en abierto, para que yo pueda comprobar que sí que estáis suscritos. Sería una pena que os tocase el regalito y que por no tener los canales en abierto, que yo no lo pueda ver, tenga que volver a sortearlo. Así que muy importante, los canales en abierto. El tiempo que tenéis para poder participar es una semanita. Hoy estamos a día 11, así que el día 18 cerraré el sorteo y en unos días os subiré el vídeo compartiendo quién es el afortunado o afortunada. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba y compartirlo en vuestras redes sociales, porque es algo que me ayuda un montón. Suerte a todos en el sorteo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.